Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar ya casi la última clase. Vamos a revisar con ustedes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Juan? Vamos a revisar un poco lo que hemos visto de las dos unidades para el examen, que será la unidad 3 y la unidad 4. Es lo que vamos a tomar en la prueba. Y la próxima semana ya tendrán todas sus notas, ¿no? Sus notas para ser socializadas, así mismo se las voy a enviar vía Moodle, ¿no? Como siempre, para que ya estén informados, ¿no? De sus trabajos. Estos trabajos muy interesantes, muy bonitos. Se han esmerado. Ya he estado revisando algunos. Bien, entonces vamos repasando un poco sobre lo que hemos visto, ¿no? Iniciamos esta unidad 3 y unidad 4 viendo ya pues la visión más bien de la parte judicial, contenciosa tributaria y lo que es en materia penal, ¿no? Y lo que tiene que ver con los delitos tributarios. Entonces, en virtud de esto, repasamos pues algunas de las instituciones que pertenecen pues a cada una de estas materias, ¿sí? Digamos en los aspectos procesales, cómo se debe seguir, qué tipo de acciones tenemos, hemos revisado, digamos, todas las fases que corresponden al procedimiento ordinario, al procedimiento sumario, que son, como conocimos, ¿verdad? O como vimos, los dos procedimientos que el COGEP nos permite implementar en lo que son las acciones contenciosas tributarias. Es decir, este procedimiento que estará vestido de el control de legalidad, que era lo que, digamos, nos quedó absolutamente claro, ¿sí? Que hacia allá va esta revisión que hace el juez contencioso tributario en virtud de las actuaciones de la administración tributaria y, digamos, cualquier tipo de lesión, por así llamarlo, ¿no? Que se le pueda causar al contribuyente. El contribuyente, en definitiva, estimula en defensa de derechos que, digamos, se ven comprometidos en las actuaciones que digo de esta administración tributaria. Entonces, en virtud de aquello, ¿sí? Vamos a revisar, vamos a repasar, mejor dicho, sobre lo que vimos, digamos, dentro de esta materia, ¿no? Entonces, lo primero que vimos y dijimos es, bueno, este contencioso tributario tiene, pues, o se basa en una jurisdicción, en la jurisdicción y la competencia, ¿verdad? Habíamos dicho que la jurisdicción, sí, es aplicar o declarar el derecho, por lo que se dice, pues, como jurisdicción o jurisdicción, ¿no? Es decir, aplicar o declarar el derecho, ¿sí? Entonces, va de la mano o en conjunto, como decía Couture, ¿verdad? Que esta jurisdicción, competencia, se pertenecen la una con la otra.
jurisdicción de manera amplia, ¿verdad? Y la competencia como algo específico o derivada de esa jurisdicción. Entonces, lo que vamos a ver es que en un determinado territorio, sí, espacio, lugar, tenemos a quién va a ser nuestro juez natural o nuestro juez competente. Habíamos explicado que en el Código Orgánico de la Función Judicial nos establecía que era el Consejo Nacional de la Judicatura quien iba a implementar cuantos juzgados sean necesarios para las distintas materias que se establecerán pues dentro de la distribución o de la administración que comprende la justicia. Y entonces, en virtud de eso, es que tenemos los denominados tribunales contenciosos tribunales. Y bueno, contencioso, que en realidad lo que quiere expresarse o calificarse o decirse, pues es que evidentemente existe una controversia, existe un conflicto, existe una contienda, ¿sí? Existe disyuntivas, ¿sí? Entre las partes, ¿no? ¿En qué partes? En las partes que pertenecen a la denominada obligación tributaria, es decir, el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Y todo proceso judicial, ¿sí? Es pues una secuencia o serie de actos que estarán, digamos, desenvolviéndose de manera progresiva, ¿sí? Con el objeto de ¿qué? De resolver un conflicto sometido a una decisión de un juez, ¿no? Entonces ese es el proceso. Hacia allá es donde vamos a ir. ¿Cuál es el fin que tiene la jurisdicción? Pues bueno, tiene un fin especial, tiene un fin secundario, tiene como finalidad, pues, especial, satisfacer el interés público del Estado en la realización del derecho y las garantías del orden jurídico, de la vida, de la dignidad, de la libertad individual, para conseguir la armonía y la paz social, ¿no? Eso un poco lo habíamos establecido porque les había comentado que definitivamente lo que se protege, digamos, es ese bienestar de la sociedad. Al igual que lo vimos en la materia penal, ¿no? Porque hacia allá va, es decir, la finalidad judicial no va a cambiar en lo contencioso administrativo y en el tema del derecho penal tributario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado lo que busca es perseguir su obligación tributaria que por ley le pertenece, si es justo, es adecuado, es, digamos, parte de los deberes que tienen los ciudadanos, ¿no? De contribuir con el Estado, ayudar al Estado, ¿sí? Y eso retornarnos en bienestar, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hacia allá va. Para poder sostener esas garantías, esos derechos y las garantías que tenemos, ¿no? Como las garantías a la salud, a la educación, a la vivienda, al buen vivir, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas garantías que tiene el ciudadano, pues el Estado las tiene que convertir en realidad. ¿Y cómo las convierte en realidad? Pues a través de la recaudación de los impuestos. Muy bien. Y tendrá como fin secundario, pues, un interés privado en la composición de litigios y juzgamientos imputados en ilícitos o en el fin concreto que se persiga, ¿verdad? Entonces, puede ser que en algún momento, ¿sí? O sea, el Estado no debería de equivocarse, ¿no? O más bien debería de ser sumamente justo en la aplicación de sus procedimientos. Estos procedimientos que vimos en la unidad 1 y en la unidad 2, ¿no? Los reclamos, los recursos, el pago de la obligación tributaria, las determinaciones tributarias, ¿no? En fin. Entonces, hacia allá es donde, digamos, debe de proyectarse. Ya el día martes pudimos ver
este plan contra la lucha, ¿no? Pues, que tiene el Servicio de Rentas Internas, todo el plan de control y lucha contra el fraude fiscal, ¿no? Y entonces ya lo podemos ver, digamos, un poco más integrado en relación a que el Estado pues busca ser mucho más preciso y más certero al momento de determinar los incumplimientos que puedan tener los ciudadanos. Pero bueno, en todo caso, esos incumplimientos que pueden ser por parte de digamos, el fundamento o el soporte que respalda las posiciones de la administración tributaria al poder perseguir esta obligación, ¿sí? En la vía judicial, ¿no? Entonces, es lo que, digamos, tiene como finalidad, ¿no? Que no lo busca para, al llamarse Servicio de Rentas Internas o gobiernos autónomos descentralizados, no son para ellos, son para los ciudadanos. Bien, ¿qué características tiene esta jurisdicción? Pues es autónoma, exclusiva, independiente. Y sabemos perfectamente que los juzgados o los jueces deben de estar fuera de cualquier concepto de politización, ¿sí? Es decir, que se preste o se ajuste o se arrime, por así decirlo, a cualquier ideología política, ¿no? O sea, es algo que debe ser tratado con objetividad, con autonomía, con libertad, con independencia. Entonces, bueno, eso ya lo habíamos debatido también dentro de nuestras clases, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que, digamos, son las características que debe reunir la jurisdicción. Hoy en día vemos mucho, y de hecho aquí vienen ya, digamos, los casos prácticos, ¿no? Ya la Corte, sí, la Corte Nacional, a través de su presidente, sí, ha venido pronunciándose al Consejo de la Judicatura, al Consejo de la Judicatura le ha dicho, oiga, no se metan en las decisiones judiciales, nosotros somos independientes. Fíjense ustedes, ¿no? Esa es la realidad y la aplicación o el tener que saber, ¿sí? O el tener que, digamos, conocer con exactitud esos lineamientos que nos da la norma, ¿no? El Código Orgánico General de Procesos y todo lo que comprende la materia procesal. Entonces, definitivamente, tenemos que reclamar esa autonomía, esa independencia, esa exclusividad, ¿sí? Que tiene la función judicial. Bien, ¿qué elementos tiene esta jurisdicción? Bueno, pues tenemos elementos subjetivos, formales y materiales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los subjetivos nos referimos al juez, al que dirige el proceso, ¿sí? Al que decide a las partes y su participación o sus alegatos, digámoslo así, ¿verdad? O terceros que puedan intervenir dentro del proceso, ¿no? Entonces, por eso hablamos de las tercerías, ¿verdad? Las coadyuvantes y las... cuando hablamos de este aspecto subjetivo, pues entonces tenemos que hablar quién va a interponer la acción, qué parte es, digamos, las partes procesales, ¿verdad? ¿Qué función desempeña? ¿Cómo se expresan? ¿Dónde se expresan? ¿Cómo se manifiestan? Sí, y todo, digamos, en las distintas fases o secuencias que tiene, ¿no? Este procedimiento. Bien, si hablamos de forma, ¿no? Elementos de la jurisdicción en su forma, estamos hablando técnicamente de sobre lo que se constituye pues dentro del procedimiento, ¿no? De acuerdo con las normas procesales. Es decir, los
pasos que tenemos que dar, ¿no? Una de presentación de las demandas, la calificación, las notificaciones, las distintas actuaciones que, digamos, se establecen dentro de el procedimiento que está definido ¿dónde? En el COGEP, ¿verdad? Y que ya lo vimos cuando estudiamos el tema de los juicios ordinarios y los juicios o los procedimientos sumarios. Procedimientos sumarios, procedimientos ordinarios, que son los dos tipos de procedimientos que están establecidos eh, para las acciones contenciosas tributarias. ¿Qué poder tiene la jurisdicción? Pues bueno, sabemos perfectamente que el juez debe tomar una decisión, lo acabo de expresar en el momento en el que hablé de los elementos subjetivos, y bueno, pues esta decisión definitivamente es como una fuerza obligatoria, es decir, hay que cumplirla, ¿no? La sentencia está para cumplirse. ¿Sí? Es la que absuelve las controversias, ¿no? Es decir, es la que resuelve, es la que dice quién tiene el derecho, cuál es el derecho que más pesa o se pondera dentro de los elementos de la sana crítica y otros métodos evaluativos que usa el juez eh, para poder pues, llegar a ese veredicto final, ¿no? Bien, el poder de coerción, ¿no? Que también lo vimos el poder de coerción en el procedimiento penal, ¿no? Que es un poco este tema de poder, digamos, llamar la atención del contribuyente, ¿no? Y decirle, bueno, usted que nos va a poner en este control de legalidad, ¿sí? Debe entenderse, ¿sí? Y por eso nosotros lo vimos, ¿no? En el tema de los procedimientos administrativos, ¿sí? Vimos que los actos de la administración gozan de presunción de legitimidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, se vuelve interesante porque, digamos, la administración tributaria está segura de lo que ha hecho, ¿sí? Es decir, de la buena aplicación y la correcta aplicación de las normas. Es más, la ley se lo garantiza y lo respalda, y entonces al contribuyente le corresponde la otra parte, que será siempre la de poder probar que la administración tributaria ha aplicado una normativa de manera equivocada, ¿sí? O una liquidación de manera equivocada, o un procedimiento de liquidación de manera equivocada. Ya lo vimos cuando pudimos revisar el tema de el caso Noboa, ¿no? Ahí lo vimos, ¿no? Vimos, nos quedaba la duda, la administración realmente aplicó el procedimiento correctamente o no, ¿sí? Y bueno, y todas las acciones, el conjunto de acciones que se comenzaron a disparar, digamos, dentro de los procedimientos judiciales, ¿verdad? O las acciones judiciales a las que el contribuyente, pues, tenía, ¿no? Y también lo revisamos en la parte de administrativa, ¿no? En donde pudimos ver que existía pues, este derecho de petición, ¿sí? Y en el derecho de petición hablamos sobre las acciones de protección, ¿no? Y las extraordinarias de protección, que también son en contra de las sentencias, ¿no? Que emiten estos jueces y que, digamos, también puede ir a control constitucional, ¿no? Al control constitucional. Entonces, es importante este poder coercitivo, ¿no? Que es que el juez tiene la facultad de remover los obstáculos o las oposiciones en el cumplimiento de su misión. Es decir, que a la otra parte le va a exigir, ¿sí? Que se entregue toda la información, que se ventilen todas las situaciones que puedan darse, que se prueben, ¿no? Que se presenten todas las pruebas necesarias, etcétera, ¿no? Eso es lo que
permite ese poder de coerción que tiene nuestro juez, ¿no? Bien, también el poder de documentación y de investigación, sobre todo en materia delictiva, ¿sí? Lo vimos, ¿no? También en el procedimiento penal, el fiscal, digamos, es el idóneo para manejar el tema de la investigación, ¿no? Pero en conjunto con quién, con la administración tributaria, porque es la interesada y es a la que le correspondería, pues, llevar todos los elementos necesarios para poder determinar el cometimiento de este delito, ¿no? O de los hechos. Pero en el caso del contencioso tributario, también le corresponde al juez, digamos, ordenar las pruebas que sean necesarias, las inspecciones, los reconocimientos de hechos, ¿no? O cualquier, digamos, prueba de oficio que se necesite implementar dentro del proceso. Bien. Y el poder de ejecución, ¿no? Que es que el juez está facultado a imponer el cumplimiento de un mandato claro y expreso, que no es otra cosa que la sentencia, ¿verdad? O sea, lo resuelto, y por tanto, permitirá que, que se cumpla, digamos, con la sentencia, ¿no? Y si no, pues también tendremos cómo aplicar el tema de el procedimiento de ejecución de la sentencia, ¿no? Muy bien. La jurisdicción y la competencia. ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Pues bueno, la jurisdicción es una potestad que investida el juez, y ese juez solamente que sea pues un juez que esté delegado o prorrogado en funciones, ¿verdad? Podrá, digamos, ejercer esta jurisdicción. Es decir, los jueces llegan a través de concursos de merecimiento, se posesionan y finalmente son los que tienen bajo su jurisdicción y competencia pues la administración de la justicia, ¿no? Y en efecto, solamente por excepción, estarán en funciones prorrogadas, ¿no? Es decir, cuando no se haya sacado concurso y, digamos, necesitamos de que exista la continuidad en el servicio, no lo podemos dejar vacante. Y también si es que existe algún tipo de delegación, ¿no? Eso más un poco, por ejemplo, cuando gozan de las vacaciones, no se delega a otro juzgado en donde atenderá también las causas de este juzgado, etcétera, etcétera, ¿no? Y en definitiva, el juez simple y llanamente podrá cambiar cuando sea legalmente reemplazado. Es decir, cuando se haya posesionado el reemplazo o el ganador del concurso de esa plaza judicial. Bien, ¿cuál es el objeto de la jurisdicción contenciosa tributaria? Bueno, tutelar los derechos de todas las personas, ¿verdad? Y realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos, contratos del sector público sujetos a derecho administrativo, así como conocer y resolver diversos aspectos de la relación jurídica tributaria o jurídica administrativa. Bueno, es un poco amplia este concepto, ¿sí? Pero en todo caso, hacia allá es donde, digamos, opera todo lo que es el aspecto tributario, ¿no? Y como antecedentes y como un poco ver la historia, que este trabajo ustedes lo hicieron, lo sacaron o lo extrajeron del libro del doctor Troya, ¿no? Yo lo resumí en algunos pasos, pero ustedes, digamos, lo vieron de manera amplia, ¿no? Que en 1960, pues por primera vez se conoce el tema de la materia contencioso tributario. En el año 63 se expide pues el primer código fiscal, y en el año 75 nace lo que es el código tributario, hoy código orgánico tributario, ya con sus reformas y elevado orgánico, ¿sí? En el año de 1992 ya se habla de un nuevo modelo de justicia tributaria, ¿sí? O de administración de justicia tributaria,
se crean, pues, en ese modelo lo que son los juzgados, los tribunales distritales de lo fiscal, o que son parte de la función judicial, o aquellos, pues, aquellos tribunales de lo contencioso tributario, sí, que en ese momento eran 6, hoy ya tenemos dos más, estoy segura que son 8. En esa época, pues, la Corte Suprema de Justicia actuaría como tribunal de casación en todas las materias, incluida la materia tributaria. Bien, entonces eso es lo que podemos, digamos, hablar sobre el tema de la jurisdicción. Vamos a ver la competencia. En el tema de competencias, en cambio, sabemos perfectamente que la Constitución establece que todos los servidores públicos, toda la función pública, incluida la función judicial, sí, pues solamente podrá actuar en virtud de las competencias que para el efecto haya establecido que las normas secundarias o la misma Constitución. Sí, en este caso nosotros tenemos el Código Orgánico de la Función Judicial, en donde, digamos, nos establece precisamente este tema de las competencias. ¿Pero qué es la competencia? Bueno, le corresponde tener a ese juez en su competencia, ¿verdad? Esa capacidad, esa aptitud que la ley le reconoce para ejercer sus funciones respecto de una determinada categoría de asuntos. Es decir, en este caso, sobre la materia tributaria. ¿Sí? ¿Y qué características tendrá? Pues bueno, es la individualización del órgano a quien se asigna la jurisdicción y el señalamiento de potestades y ámbito de acción otorgada por la ley a cada uno de los jueces. Entonces ustedes van a poder revisar en el Código Orgánico de la Función Judicial cuáles son esas competencias, ¿no? Dice el juez de los tribunales contenciosos tributarios ejercerán las siguientes funciones, ¿no? O atribuciones, ¿sí? Entonces pueden llamarse atribuciones, funciones, ¿no? O competencias también, en virtud de la jurisdicción en la que van a estar, digamos, ubicados. Y trata de establecer límites, ¿no? Claro, porque sabemos perfectamente, y esto un poco porque lo vamos a ver más adelante, el tema de cómo saber quién es el juez competente, y muchas veces como abogados fallamos, ¿no? En la determinación de quién es el juez competente. Lo podemos ver o lo podemos apreciar en el caso en el caso práctico que vimos, sí, porque ustedes recordarán que yo les comenté y les dije, está reservado a, a quienes gozan de la competencia tributaria el poder implementar medidas precautelatorias, ¿no? Y el doctor Zavala, pues una de las acciones que interpuso fue de medidas precautelatorias, ¿no? En donde destituyeron, pues, al juez porque dijeron que no era el que tenía que resolver sobre esa materia. Bien, esta competencia, pues, tendrá como conocimiento o conocerá lo que son las acciones de impugnación, las acciones directas y otros asuntos, ¿no? Nosotros lo vimos cuando pudimos ver qué tipo de acciones son las que se van a tramitar por la vía ordinaria, del procedimiento ordinario, o por la vía del procedimiento sumario, ¿verdad? Y las vimos en ese sentido. ¿Qué tipos de competencias existen? Pues bueno, en razón del territorio, es decir, ¿cuántos? En el caso del contencioso tributario tenemos en Cuenca, tenemos en Loja, tenemos en Guayaquil, tenemos en Quito, ¿sí? Y se me escapan los otros. En Azuay me parece que también hay. Bueno, perdón, ese encuentro. Bueno, no lo recuerdo ahorita, pero bueno, se me escapa. Pero están, digamos, ahí distribuidas en razón del territorio, ¿verdad? En la materia, pues, en este caso, la materia tributaria,
podría ser, o en cualquier otro tipo de materia, sí, que se pueda, al grado, es decir, las instancias en donde se puedan dar, o excepcionales al fuero, ¿no? O del fuero que pueda gozar, digamos, las personas que gozan de fuero de corte, ¿no? Entonces ellos no tienen, digamos, tienen un juez competente, tienen un juez natural especial en virtud de su fuero, ¿no? Entonces eso es un poco en términos generales, ¿no? Son reglas generales que están establecidas en el COGEP y que, ¿por qué están establecidas en el COGEP? Porque ya lo que era la ley contenciosa administrativa y la ley contenciosa tributaria, ustedes saben, fueron recopiladas en este COGEP, ¿no? En este Código Orgánico General de Procesos, en donde absorbió digamos, todo este procedimiento. Las leyes eran, digamos, casi iguales, ¿no?, al procedimiento civil en algunas instituciones, notificaciones, citaciones, audiencias, ¿no?, entre otras actividades que se pueden hacer dentro del proceso, pero más allá de eso, sí, el cambio al sistema oral, ¿no?, que, digamos, es parte de este cambio en los procedimientos judiciales que el Ecuador pues ha venido implementando. Antes éramos de sistema escrito, hoy somos parte de un sistema de oralidad, ¿sí? Que definitivamente vino a cambiar la estructura procesal y, claro, a cambiar un poco nuestro derecho, ¿no? En virtud de la aplicación de este sistema. Bien, ¿qué diferencias entonces existirían entre la jurisdicción y la competencia? En la que les expliqué, ¿no? La competencia es un fragmento de la jurisdicción, es decir, es parte de, ¿sí? Y la jurisdicción es el todo, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, lo que Couture nos puede graficar técnicamente en lo que se diferencia. Entonces, muchas veces han habido conflictos y de hecho ustedes van a leer libros en los que establece cuál es la diferencia entre la jurisdicción y la competencia. ¿Sí? Lo que tenemos que saber siempre como abogados es en qué lugar se ha cometido la infracción o en qué lugar se han cometido los hechos, ¿sí? O las acciones, ¿no? De tal forma que nosotros podamos identificar, ¿verdad?, a nuestro juez natural, ¿sí? Y entonces, por eso es que están estas reglas de las competencias. No están diseñadas para pensar que, digamos, no sirven para nada, ¿sí? No es así. Siempre tenemos que saber quién es nuestro juez natural, quién es nuestro juez competente y quién finalmente va a ser pues el juez que resuelva nuestra situación, ¿no? O la de nuestro cliente. Bien. Lo que hablaba sobre la irrenunciabilidad de la competencia, ¿no? Es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos que tengan atribuida como propia, salvo, ¿sí? Salvo casos de delegación o de sustitución previstos en la ley. Ya eso un poco lo habíamos hablado y les había dicho que les había explicado que el juez pues no puede renunciar a su competencia, ¿no? Sin embargo, sí existen casos o situaciones en donde, digamos, un juez pueda reclamar la competencia, ¿no? Y esto pasa también en el tema de tributario, ¿no? Sí han habido situaciones o casos eh, en donde los jueces han tenido que reclamar sus competencias porque justamente les comentaba a sus compañeros del diurno,
¿no? Que tenía el día de hoy, la clase de la mañana, entonces les decía, fíjense que ayer estuve en una charla sobre lavados de activos, ¿no? Y entonces hablaban algunas cosas, ¿no? Algunos elementos y lo conversamos aquí cuando revisamos el tema del plan de lucha contra la corrupción, contra el fraude fiscal, sí, y el plan es muy parecido para la lucha contra la corrupción, ¿no? Pero están integrados, ¿no? O sea, definitivamente este delito de lavado de activos tiene correlación con la materia tributaria, ¿no? Y este señor expositor hablaba sobre esto, ¿no? Y entonces había una persona ahí del área de la superintendencia de bancos, a la área que también conozco porque trabajé ahí, y de la superintendencia de compañías también, en donde decía, ¿cómo nosotros tenemos todos los mecanismos ya eh, implementados y todo lo que nos piden los organismos internacionales precisamente para el tema de lavado? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Eh, definitivamente los jueces también tienen que estar enterados de todo esto, ¿no? De esta parte operativa, parte técnica, ¿sí? Definitivamente la especialidad o el conocimiento técnico propio de una situación tributaria, yo les explicaba que lo tributario abre la puerta a el resto de materias de derecho, es decir, se cometió el delito o la defraudación tributaria a través de un instrumento que pueda estar regulado en el Código Civil, una compraventa, ¿sí? El hecho de tener una empresa que en ella simple y llanamente tenga un aporte que se llama casa, ¿sí? O un aporte que sea un carro, ¿sí? Y solamente que sirva para poder, digamos, esconder patrimonios o que estén fuera de las sociedades conyugales o de alguna simulación, ¿sí? Propia, o que esté ubicado en un paraíso fiscal, ¿no? Un poco lo que hablábamos ayer antes de ayer, perdón. Entonces, fíjense ustedes, todas estas cosas son lo que nos permite, digamos, visualizar y ver la practicidad o el tecnicismo de nuestra materia del derecho tributario, ¿no? Bien, la indeterminación de la competencia, ¿no? Eso es lo que decíamos. Bueno, existe una regla en la que dice, pero si usted no sabe dónde está ese juez competente, pues entonces tendrá que seguir con el quien ordinariamente deba de ser competente, ¿no? Para conocer algún tipo de reclamo en primera instancia o en única instancia. ¿Sí? Entonces es ahí donde voy a radicarlo. Pero el tema de las competencias es un tema muy importante. De hecho, el otro día me llamó una amiga, ¿sí? En donde me decía, no tienes un formato de demanda precisamente de competencia. ¿Sí? Y bueno, ella trabaja justamente para el tema de rentas internas. Y yo le decía, no, la verdad es que no tengo, sí, no tengo, pero fíjense ustedes, significa que se da en nuestra materia tributaria y es importante saber quién será pues el juez competente en determinadas acciones. Es decir, el juez puede reclamar su competencia para juzgar en la materia que tiene que ser juzgado, ¿sí? Que sería en lo tributario, ¿verdad? Muy bien. Además que yo les dije que yo era hija de un juez, ¿no? Y mi padre fue juez de aduanas, justamente en materia tributaria. Y sí, sí hizo en algún momento demandar la competencia, o sea, es decir, el conocimiento de ese hecho en materia tributaria aduanera, ¿sí? Lo demandó a otro juez que se le había planteado esta demanda, ¿sí? Y que el juez le dijo, discúlpeme, pero usted no es el competente para conocerlo, así que venga para acá. ¿Sí? Y entonces se demanda la competencia. Fíjese, es un proceso judicial, se demanda la competencia. Bien, eh, la competencia tributaria, ¿no? El Consejo de la Judicatura, entonces será, eso ya se los expliqué, será quien determine cuál es el número de salas, las sedes, el espacio territorial en que se ejerzan las competencias o las atribuciones y deberes de esos jueces. Entonces, ella es la que determinará cuántos tribunales necesita el país para que conozca las causas tributarias, ¿sí? Y cuántos
cuántos jueces, cuántos tribunales se constituyen, sí, cuántas salas, como se quieran llamar, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que regirnos, pues, a ellas, ¿no? Y obviamente aplicaremos las reglas de la jurisdicción y de la competencia en relación a la materia tributaria. Muy bien, luego vimos el tema de la sustanciación del procedimiento contencioso tributario y vimos algunas cosas que, digamos, son importantes y relevantes en la sustanciación de este procedimiento, ¿no? Entonces vemos que el COGEP, en primer lugar, establece que dentro de las competencias, ¿no? Precisamente en la determinación de la jurisdicción y la competencia de los jueces de lo contencioso tributario, pues o se utilizarán los procedimientos establecidos en este Código Orgánico General de Procesos. Y estarán excluidos la materia constitucional, la materia electoral y la materia penal. Y bueno, eso por obvias razones, ¿no? Cada una de ellas tiene sus propios códigos procedimentales o sus leyes procedimentales. Está basado en el sistema oral, sí, y no será distinto tampoco ni al constitucional, ni al electoral, ni al penal, porque sabemos que también están conformados con la oralidad, ¿no? Pero sin embargo sabemos que el sistema oral, digamos, es el que impera ahora en nuestros días, bueno, desde que se aprobó el COGEP hace algunos años atrás, ya algunos años, y que, digamos, ya está implementado en nuestro sistema judicial. ¿Qué características tiene esta sustanciación o procedimiento contencioso tributario? Pues son procesos mediante un sistema de audiencias orales, ¿sí? A eso se refiere la oralidad, digamos, son los dos pasos más importantes dentro del procedimiento que se califican con oralidad, ¿no? Estará bajo la dirección de un juez o de un tribunal, ¿sí? Se observarán los procedimientos y formalidades que estén determinadas para esos procedimientos, ¿no? El citar, el calificar la demanda, el exponer las pruebas, el de establecer las fechas de audiencias, entre otros pasos procesales que hemos visto, ¿no? Bien, tiene que observarse también el tema de los principios, ¿no? De los principios, que también les mandé a hacer un trabajo sobre los principios que le pertenecen a los procedimientos, ¿no? Los principios generales del derecho, los principios procesales, los principios constitucionales y los que están establecidos también en los instrumentos internacionales. ¿Sí? Como son el tema de derechos humanos, ¿no? Entre otros. Bien, el Código Orgánico de la Función Judicial, que lo hemos visto, y lo que se refiere también a los principios del COGEP, que eso pues ustedes lo revisaron directamente en un trabajo que les envié a hacer. Bien, ¿qué clases de procedimientos o de procesos tenemos? Pues bueno, tenemos lo que se refiere a los procedimientos ordinarios, sumarios, voluntarios, ejecutivo, monitorio de ejecución y concursal. Bien, y de ellos, como les dije, en el caso del procedimiento contencioso tributario, estaremos frente al procedimiento ordinario y al procedimiento sumario. Luego, sabemos que podemos, antes de iniciar este procedimiento, podemos tener una fase o una actividad procesal preparatoria, ¿sí? Digamos, en donde se puedan establecer algunas providencias preventivas, de carácter preventiva, o algunas acciones, digamos, preventivas, como fue el caso de las medidas cautelares, ¿no? Que se pidieron en el caso de Novoa, ¿sí? En donde más bien permitían asegurar los resultados que podían producirse de, digamos, la aplicación de los procedimientos tributarios que, sobre todo el procedimiento de ejecución, ¿no? Tributario. Bien, también
tenemos pues al denominado procedimiento de conocimiento, que es el ordinario, ¿verdad? El procedimiento ordinario. ¿Qué características tiene este procedimiento? Pues bueno, son orales, están instruidos para el conocimiento, la sustanciación, la resolución y la ejecución de asuntos conflictivos, ¿no? Que es el caso de, digamos, la controversia o la contienda que se inicia, pues, en contra de quién, de la administración tributaria por parte del contribuyente, en donde él se vuelve, pues, legitimario activo y el otro legitimario pasivo, ¿no? Como parte procesal. Los asuntos declarativos, constitutivos o de condena, sí, que se puedan determinar ahí, ¿no? Habrán asuntos declarativos, de derechos, ¿no? Constitutivos o de condena, sí, es decir, que llevarán a un resultado, ¿no? Requieren de una resolución definitiva del conflicto, es decir, debe de tomarse una decisión en virtud del conflicto, ¿no? Alguien debe tener la razón, ¿sí? Y el juez tendrá que darle a una de las partes la razón. Bien, requieren de la resolución definitiva del conflicto. Cumplen con las actividades de conocimiento, ¿sí? Cumple con las actividades de conocimiento, de demostración, de juzgamiento, dirección e imposición de sus providencias. Es decir, el juez, digamos, es el que va, digamos, a ver este conocimiento, ¿no? Y va... ¿Alguien tiene prendido, por favor, su micrófono? Bien. Y entonces, como les decía, el juez es el que va a direccionar la imposición, pues, de estas providencias en las que se vea, pues, digamos, abocado de conocerlas, ¿no? Bien, en este procedimiento de conocimiento cognitivo, el juez tiene, pues, la jurisdicción a plenitud, ¿no? Es decir, él es el juez que debe conocer o debe tramitar, digamos, la causa, ¿no? En virtud de esa jurisprudencia, perdón, de esa jurisdicción. Juzgar el conflicto interpartes, ¿no? Es decir, resolver la materia de la litis y obviamente hacer que, digamos, las partes lleguen a exponer, digamos, todo lo que tengan que hacerlo, ¿sí? Todos los alegatos que tengan que presentar, todas las condiciones que deban de introducirse dentro de este proceso al fin de poder llegar al juzgamiento, ¿no? Porque esto lo digo en virtud de que existen personas que plantean demandas que no tienen fundamento, ¿no? A la larga queda en la nada y en realidad no se ve un verdadero conflicto, ¿no? O divergencia entre las partes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En base a probar y con sujeción a la ley. Es decir, que debe existir elementos de prueba, ¿sí? Que se introduzcan dentro del proceso y que obviamente estén de conformidad con la ley. Sabemos perfectamente que nuestro COGEP establece cuáles son los medios de prueba, ¿sí? Y que, como les he venido explicando, se debe de hacer una estrategia, ¿no? En virtud de esos elementos de prueba que tenemos. Bien, en cuanto al procedimiento en sí, tenemos que hablar sobre las partes procesales, la sustentación que se puede dar también dentro de este, ¿no? Entre las partes procesales habíamos dicho que existe un actor o legitimación activa que será quien proponga la acción. ¿Quién será? Pues bueno, ese contribuyente, ese responsable o esa persona que sienta que sus derechos han sido afectados por parte de quién, de la administración tributaria. Por lo tanto, la administración tributaria será el demandado o a quien denominaremos legitimación pasiva. Pero también puede existir la participación de terceras personas que a través de las tercerías podrán participar dentro del proceso y eso también ya lo
habíamos establecido, ¿verdad? Bien, esta sustanciación será por acciones, por excepciones o por recursos, ¿no? Ya habíamos hablado sobre el tema de las acciones, es decir, las acciones que establece nuestro propio COGEP y que las vamos a ver más adelante en relación a los distintos procedimientos que se tienen que implementar, ¿verdad? El procedimiento ordinario y el procedimiento sumario. O por excepciones, ¿verdad? Es decir, cuando se interpone alguna excepción, ¿no? Como por ejemplo las excepciones a las cuantías. Y por recursos, es decir, digamos, por los recursos verticales u horizontales a los cuales podamos acceder. Y por acciones, ¿verdad? Tenemos las de impugnación, las directas y las especiales, que son las tres clasificadas dentro de nuestro COGEP en relación a la materia tributaria. Bien, este procedimiento ordinario, ¿verdad? Es un juicio ordinario entendido como contienda legal de intereses sometidas a la resolución de los jueces. Es ordinario por ser común, formulado para el debate, la resolución del más amplio y complejo número de hipótesis de controversia. Es decir, vamos a probar una situación y en el caso de la materia tributaria, pues sabemos, ya hemos visto los casos, con nuestro caso práctico vimos la complejidad, ¿verdad? De esas hipótesis, digamos, que se manejaron dentro de este procedimiento, porque se pelearon temas procedimentales y temas también de la determinación de la obligación tributaria bajo el sistema de determinación o el acta de determinación tributaria, en donde se decía que se había cruzado información con bases de datos que no correspondían a las prácticas, digamos, propias de la actividad de exportación, que era el manejo del valor FOB en la venta de las cajas de banano, ¿no? Bien, ¿qué tipos de procesos tenemos? Pues los ordinarios comunes, que son de hipótesis generales, y los especiales, que serán pues de casos singulares o extraordinarios, es decir, cuando la ley expresamente diga se seguirá por la vía ordinaria. ¿Sí? Es un proceso de conocimiento común y general en el que tiene cabida todas las hipótesis del conflicto, ¿sí? Y pretensiones de conocimiento, ¿no? Sean declarativas o constitutivos de condena, ¿sí? Siendo en esta virtud que tienen el carácter de supletorio, ¿verdad? O a falta de señalamiento de un proceso especial. Es decir, que todo aquel procedimiento que no sepamos cuál es la vía que debe seguir, seguirá la vía o el procedimiento ordinario, ¿no? Y por eso se lo llama o supletorio o falta de señalamiento de algún proceso. Entonces a eso se refiere el manejo del procedimiento ordinario, ¿no? ¿Qué actividades entonces se realizarán dentro de este procedimiento? Simple y llanamente tendrá dos audiencias, ¿sí? Una primera instancia, ¿verdad? Que tendrá la posibilidad de tener las reconvenciones, ¿no? O las respuestas de la otra parte, las actuaciones de la prueba en segunda instancia, ¿sí? La factibilidad de proponer acciones de diversas alternativas, y amplia garantía del debate judicial para la defensa de las partes. Es decir, se va a discutir absolutamente todo lo que se pueda discutir dentro de ese procedimiento ordinario. Tenemos una segunda instancia, termino con esto, ¿sí? Tenemos una segunda instancia de poder apelarse, pues el recurso se fundamentará en el término, se va a sustentar en el término de 10 días, se notificará para que contesten 10 días y las partes harán el anuncio de sus pruebas y se practicará en segunda instancia el tema de las pruebas, ¿verdad? Luego tenemos que recibir el proceso al tribunal, ¿no? Superior, convocará pues a una audiencia en el término de 15 días, ¿sí? Y evacuada la prueba, cumplidos los debates y los alegatos, el tribunal pronunciará su resolución y notificará a las partes. Parecería que es un procedimiento un poco breve, pero no es así, ¿no? Tiene que ser muy bien ventilado, muy bien, digamos, ejecutado, ¿sí? Y cumpliendo todos los pasos necesarios para el debate
del conflicto o de la materia de conflicto que se plantea ante el juez, ¿no? De las diversas acciones. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado con este repaso. Por favor, en la plataforma les voy a cargar todas las diapositivas, ¿sí? No dejen de revisarlas, no dejen de entregar, por favor, los trabajos. Les amplié el tema del plazo, que no les había cambiado porque hoy estuve 4 horas sentada en consejo de facultad, más 1 hora de clase, 5 horas sentadas, y créanme que ya estaba con la columna un poco torcida. Y ahorita que tengo que darles esta hora de clases. Entonces, está un poco complicada, pero espero que hasta mañana ya esté todo cargado dentro de la plataforma. Así que bueno, les deseo que tengan una linda noche, vayan a clases, pónganse a estudiar, pórtense bien y cumplan con todo. Cuídense mucho. Muchas gracias por su asistencia, como siempre. Que tengan una linda noche. Muchas gracias.